Chicos, a ver chicos, vamos a tocar un nuevo tema. Sucesiones, un tema muy interesante, sucesiones. A ver chicos, vamos a tocar este tema que es un tema común tanto en los exámenes de admisión. Ya chicos, a ver, primero vamos a partir de lo básico. Este tema sí vamos a ir en varias partes. De lo básico hasta lo más lejos que se pueda o avanzado. A ver, vamos a ver primero qué es una sucesión. Primero vamos a definir. Es un conjunto de números o letras ordenados uno detrás del otro. Es un conjunto de números o letras. Tanto en la sucesión puede ser números solos, letras solos o también números y letras combinados. Para eso vamos a hacer una pequeña clasificación. Esta parte teórica. Primero, la sucesión de números o numérica. A ver chicos, vamos a ver. Se supone que es sucesión numérica, es decir, cuando todos son números. Exactamente. Por ejemplo, miren acá tengo el 5, el 8, el 11, el 14 y me piden hallar qué número sigue. Bueno, eso lo podemos hallar fácilmente. Primero vamos a definir, este 5 sería mi término 1. Este 8 sería mi término 2. Este 11 sería mi término 3. El 14 sería mi término 4. Y me piden hallar el que sigue. Simplemente el número que sigue. A ver, primero, del 5 al 8, ¿cuánto ha avanzado? ¿Más 3 o no? Del 8 al 11, ¿también más 3 o no? Más 3. Del 11 al 14 sería más 3. Entonces, por el siguiente, ¿qué número sigue? Sería el siguiente. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. 11 más 3, 14. El que sigue debe ser 14 más 3. Y ese es 17. Exactamente, ese es 17. Profesor, ¿y esta parte, esos 3, tiene algún nombre? Sí. Cuando es de 3 más 3, de 4 más 4. A eso se le llama razón. O sea, la razón, ¿cuánto es acá? Es 3. ¿Por qué? Porque avanza de 3 en 3. A eso lo voy a poner, lo voy a llamar razón. Con la letra R y le pongo 3. ¿Por qué 3? Porque avanza de 3 en 3. Si avanzara de 5 más 5, mi razón sería 5. Ya chicos, hasta ahí espero hayan comprendido. Ahora, sucesión alfabética. Profesor, alfabética. Alfabética quiere decir que son con letras. Letras, chicos. A ver, todos sabemos el abecedario, ¿no? Vamos a ver qué letra sigue acá. Vamos a ver. Primero, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener la noción del abecedario. A ver. Primero, ¿está A o no? Primera letra es A o no. Después que le sigue, B. Después de B le sigue C o no. Entonces hacemos lo siguiente. Después de A está B o no. ¿Está B o no? Después de A está B o no. Después de A está B y le sigue C o no. Hasta ahí estamos bien. Después de C, ¿cuál está? D o no. Después de C está D o no. C, D. Después de D está E o no. Claro, hasta ahí va. Después de E, ¿qué está? F o no. Y después de F está G o no. Entonces después de E está F. F. Después ¿qué? Después de G, ¿qué está? Después de G está H o no. H o no. Y después de H está I. Profesor, ¿ahí cuál sería la razón? Mucha atención. ¿Está avanzando de cuánto? ¿De una letra en una letra? No, acá avanza una letra que es B o no. Acá avanza una letra que es D o no. Acá avanza una letra que es F o no. Sí. Acá avanza una letra que es H o no. Y acá también tiene que avanzar una letra. A ver, ¿qué letra sigue, profesor? Después de I, ¿qué sigue? Después de I sigue J, ¿no? Entonces avanzará J o no. J. Y después de J, ¿qué sigue? La K. Y esa es mi respuesta. No está avanzando de uno por uno o no, chicos. ¿Hasta ahí tienen dudas? Chicos, ¿hasta ahí tienen dudas? Muy bien, chicos. Ahora, chicos, continuamos con otra clase de sucesión. La sucesión
alfanumérica. A ver, al inicio hicimos números, después letras, ahora toca alfanumérica, que es una combinación de letras con números. Para esto hemos hecho un pequeño ejemplo. A ver, miren, profesor. Tengo la siguiente sucesión: A, 1, D, 4, G, 7, H, 10, M. Me piden la letra o número que sigue. A ver, profesor. Hasta ahí nuevamente. Tenemos números y letras. ¿Seguirá una letra o un número? Vamos a ver. Por ejemplo, miren, vamos a hacer lo siguiente. Empezamos. Parte de acá abajo. A, D. A, D. Va a ser 1, no. De acá de D a J. Entre A y D hay un número. Entre D y G, disculpe, entre D y G hay un número. Entre G y H hay un número, no. Entre J, entre H, disculpe, entre H y M que hay un número, no. Entonces, ¿qué debe seguir? ¿Número o letra? Miren, entre las dos letras hay un número. 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 Ahora, ¿qué sigue? A ver. ¿Qué sigue, profesor? A ver, ¿quién me dice qué sigue? ¿Sigue una letra o número? Letra, número. Letra, número. Letra, número. Letra, número. Letra, entonces dirá número. ¿Pero qué número sigue? Acá mucha atención. Miren el número del 1 al 4, ¿cuánto se ha sumado? 3. Del 4 al 7, ¿cuánto se ha sumado? 3. Del 7 al 10, ¿cuánto se ha sumado? 3. Entonces, del 10, ¿cuánto se va a sumar? Se va a sumar más 3. Entonces, ¿qué número sigue? Sigue el 13. Profesor, si te hago una pregunta, chicos, ¿cuánto es la razón? La razón sería ahí 3 porque está avanzando de 3 en 3, de 1 a 4, de 4 a 7, de 7 a 10 y de 10 a 13. Chicos, nuevamente vamos a continuar con una pequeña teoría. A ver, chicos, nosotros vimos anteriormente sucesión numérica, alfanumérica, y ahora vamos a ver lo primero, la sucesión numérica. Chicos, la numérica es lo que mayormente vamos a trabajar en este tema. A ver, sucesión numérica, es decir, que solo trabajamos con números. Ya, ahora la primera, llamada sucesión lineal o de primer orden. En esta sucesión, lo he notado de la siguiente manera, chicos, lo he notado de la siguiente manera. Mi primer término va a ser A1, mi segundo término va a ser A2, mi tercer término va a ser A3, mi cuarto término va a ser A4. A ver, ¿cuándo se dice que es lineal o de primer orden? Cuando encontramos el siguiente término solo con un orden. Por ejemplo, de A1 a A sub 2 va a ser la razón. De A2 a sub 3 la misma razón. De A sub 3 a A sub 4 la misma razón. Es decir, que yo acá voy a hallar fácilmente el número que sigue, ¿o no? Claro, se dice que es de lineal porque es de primer orden. En la primera sucesión ya puedo hallar el número que sigue o el número que me piden. Es decir, solamente va a ser de un orden. Ahora, vamos a ver cómo es eso, profesor. Paciencia. Ejemplo, hay el término 40. Profesor, ¿eso es lineal? Claro que sí, profesor. ¿Cómo que? Explicamos. 25, ¿qué término sería? Término 1. 28 sería mi término 2. 31 sería mi término 3. Mi término 4 sería 34. A ver, profesor, el término 40. Yo no estoy haciendo cuánto seguirá. Primero nos fijamos. Del 25 al 28, ¿cuánto ha avanzado? 3. ¿Sería más 3 o no? Del 28 al 31, ¿cuánto ha avanzado? 3 también sería más 3. Del 31 al 34, ¿cuánto ha avanzado? 3 más 3 o no? Claro, muy bien, profesor. Claro, si me piden el término 5, ¿cómo sería? 34 más 3
¿Sería 37 o no? Pero a mí me piden el 40 o no. Profesor, voy a estar haciendo más 3, más 3, más 3. Lo puedo sacar, pero voy a demorar mucho tiempo. A ver, para esto, siempre, para hallar cualquier término, ya sea el término 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 10, el 20, el 500, el 1000, el 2000, vamos a trabajar con el término enésimo. El término enésimo es el término matriz. A través de ese término yo puedo hallar cualquier término de la sucesión. ¿Cómo es eso, profesor? Atendemos de la siguiente manera. Término enésimo es igual a R más N más T sub 0, profesor. ¿Qué significa? Cuando yo tenga, miren, cuando yo tenga Tn es término enésimo. Cuando yo tenga Tn es el término enésimo. Tn significa término enésimo. R, ¿qué significa? La razón. Es decir, de cuánto, en cuánto avanza. Por ejemplo, acá ¿cuánto será la razón? 3 o no, porque avanza de 3 en 3 o no. Ahora, el número de término. N es el número de término. El número de término. Y T sub 0 es término 0, término anterior. Profesor, ¿cómo es eso? Vamos a aplicarlo. A ver, miren. Nosotros conocemos que término enésimo es igual a razón por n más término 0. A ver. Tn es el número de término que me piden. ¿A mí qué término me piden? ¿40 o no? Si me piden el término 40, ¿cuánto vale n? N vale 40, porque me piden el término 40. Si a mí me pidieran el término 30, n valdría 30. Si me piden el término 20, n vale 20. Muy bien. Ahora sí, chicos, acá vamos a continuar. A ver, término enésimo sería Tn, pero n ¿cuánto vale? 40, porque es el término que me piden o no. Claro, término 40, acá 40. Término 40, porque es el que me piden. Ahora, la razón. La razón es de cuánto avanza acá. La razón, ¿cuánto sería, chicos? La razón, ¿cuánto sería? Sería 3, porque avanza de 3 en 3 o no. La razón, ¿cuánto sería? 3. La razón sería 3 por n. Pero n ¿cuánto vale? 40. Porque es el término 40 que me piden o no. 40 o no. Bien. Más término 0, profesor. Término 0. Acá yo no veo el término 0. Veo a partir del 1. Es decir, el término 0 es el término anterior. O sea, anterior a 1 es un término 0, término anterior. Término 0. A ver, ¿quién me dice cuánto es? Vamos a analizar. 34 menos 3, 31. 31 menos 3, 28. 28 menos 3, 25. Entonces acá también será 25 menos 3. Y ese es, ¿cuánto? 22. 22. Y para llegar del 22 al 25, ¿cuánto se ha sumado? Se ha sumado 3. ¿Qué es la razón o no? Sí, profesor, muy bien. Entonces, ¿cuánto es el término 0? Es 22. Ahora, profesor, ¿yo puedo hallar directamente? ¿Sí? ¿Cuánto sale, chicos? A ver. 3 por 40. 3 por 40, 120. Más 22 sería 142. Y ese es el término 40. Profesor, ¿cómo puedo comprobar, profesor? Vamos a suponer acá un pequeño ejemplo. Que yo quiera sacar el término 3. El término 3, ¿ya? El término 3. Quiero hallar el término 3. Supongamos que ya yo no conozco el término 3. Supongamos, hallo lo siguiente. Pongo término 3. Un ejemplo. Si término 3, entonces, ¿cuánto valía n? Valdría 3, porque es el término 3 o no. Claro. Sería entonces acá, la razón también es 3, casualmente es 3 o no.
sería 3, que es la razón, 3 por n, pero n ¿cuánto vale? Vale 3, más el término 0, ¿cuánto es el término 0? 22 o no, término 0 ¿cuánto es? 22, acá en un círculo, término 0 es 22, más 22. Hacemos lo siguiente, 3 por 3, 9, más 22, 31. ¿Y cumplo o no que el término 3 es 31? ¿O no? A ver, si dudas, vamos a ver el término que vamos a hallar, a ver, sería el término 5, que yo lo puedo sacar rápidamente, sería 34 más 3, 37 o no, es mi término 5 o no, es mi término 5 o no, claro, vamos a comprobar si sale, a ver, vamos a ver, sería término 5, si es término 5 chicos, n ¿cuánto vale? N vale 5 o no, entonces sería la razón, ¿cuánto es la razón? 3 por el término n, el término que me piden, acá me piden el término 5, más 22, que es el término 0, ¿no? Sí, 3 por 5, 15, 15 más 22, ¿no me da 37 o no? Claro, 37, entonces, con el término enésimo, con este término enésimo, yo puedo hallar cualquier término que me pidan, cualquier término. Simplemente se aplicamos cuando es sucesión lineal o de primer orden. Más adelante vamos a continuar con sucesión cuadrática o de segundo orden, sucesión geométrica, pero eso más adelante, chicos. Muchas gracias.